Hablan los desaparecidos, la serie de voces desde el territorio para recordar a quienes no regresaron tras el conflicto armado. Resulta que cuando llegaron las autodefensas, pues había una pelea con la guerrilla de las FARC por territorio. En ese entonces, pues cogían a los que los denominaban ellos como sapos o informantes de la guerrilla y los llevaban a torturarse a las escuelas que tenían ellos para los lados de Puerto Amor, que queda junto al río. Y algunos los llevaban hasta el centro del puente, que era un puente colgante. Entonces, en ese entonces los llevaban hasta ahí, los colocaban en el centro del río y los mataban. Llegaban, mataban, era el puente y abajo era como el balneario, y la gente a veces miraba cómo los mataban y los tiraban al río. Eso lo hacían a cualquier hora del día o de la noche. Y resulta que, o sea, llevaban a veces 10, 15, 20 matarlos ahí. Esta desgarradora historia la cuenta Heider Calderón, habitante y exinspector de policía del Placer, un municipio ubicado en el Bajo Putumayo que ha padecido como pocos las secuelas de la guerra. Su testimonio es tan solo uno de los miles que existen en Colombia sobre la desaparición forzada en ríos, el tema que abordaremos hoy en Voces desde el Territorio, el podcast de Colombia 2020. Soy Laura Dulce Romero y hoy los acompañaré en el segundo episodio de nuestra nueva serie que se emitirá cada 15 días, Hablan los desaparecidos. El río anteriormente para nosotros era un centro turístico, porque ahí en el mismo sitio donde se realizaban las muertes y todo, que mucha gente presenció eso. Ahí el día sábado, día domingo, la gente iba de aquí del pueblo, de otros pueblos, como era un sitio bonito, iban a recrearse, a nadar, pero ya debido a esto, a hacer presencia, ser testigos de esas muertes, la gente dejó de ir por miedo, por temor, porque a nadie le gusta ver que cada rato estén matando a alguien y que en el puente más esté goteando sangre donde uno se va a bañar. De acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica, más de 1.080 cuerpos han sido recuperados en al menos 190 ríos colombianos. Todos ellos fueron desaparecidos por algún actor armado. Sin embargo, esta es una cifra irrisoria para la realidad del flagelo de la desaparición forzada en los afluentes colombianos. Víctimas, organizaciones estatales, líderes sociales y victimarios aseguran que otros miles más están inmersos bajo sus aguas. Nadie sabe cuántos ni quiénes son, y mucho menos si los van a encontrar. Para hablar en profundidad sobre este tema, hoy está con nosotras Juan Gómez. Él es periodista de Rutas del Conflicto, un portal periodístico que sigue muy de cerca el rastro de la guerra en Colombia. Hola Juan, bienvenido, es un gusto tenerte con nosotras. Hola Laura, el gusto es mío, siempre aquí apoyando cualquier iniciativa de esclarecimiento de las verdades del conflicto de nuestros amigos de Colombia 2020. Juan, en general Rutas del Conflicto, es nuestro invitado hoy porque conversaremos sobre un tema que ellos conocen en profundidad. Juan, bienvenido y cuéntenos un poquito sobre su proyecto. Se llama Ríos de Vida y Muerte, una alianza entre Rutas del Conflicto y Consejo de Redacción en la que procuramos explorar este tema a profundidad y dimensionar el tema de la desaparición forzada, su magnitud en nuestros afluentes aquí en Colombia. A través de visualizaciones cartográficas, visualizaciones digitales, bases de datos propias, periodísticas y también reportajes en profundidad, documentamos caso a caso las historias de desaparición forzada alrededor de más de 40 ríos. Me imagino que usted, obviamente, en este reportaje debió escuchar muchas historias. ¿Qué tal le pareció la de Heider? La de Heider, aparte de ser evidentemente muy dolorosa, es una historia como la de cientos de familiares y de personas habitantes de las comunidades ribereñas que han sido víctimas de este flagelo. A lo largo y ancho del país, nuestros principales ríos, nuestras principales arterias fluviales han sido escenarios de desaparición desde hace décadas y no están exentos los ríos más importantes que atraviesan nuestra geografía. Es el caso, por ejemplo, del conocido río Magdalena o el río Cauca. Pero ¿desde cuándo los actores armados ilegales realizan esta práctica?
Diana Arango, directora de Équitas, una organización independiente encargada de buscar a las víctimas de desaparición forzada del conflicto armado por medio de diferentes metodologías de investigación social y forense, explica que en el país esta práctica tiene más de 50 años. Su objetivo es muy claro: amedrentar a las comunidades y ocultar las evidencias de los asesinatos cometidos en medio de la guerra. Consideramos que el fenómeno de la desaparición o, digamos, el uso del río como un mecanismo de desaparición de personas se ha usado en Colombia históricamente. Es decir, desde que se empiezan a registrar las primeras desapariciones en los años 70. Sin embargo, nosotros creemos que el uso del río puede preceder esta fecha. Yo creo que los victimarios escogían los ríos porque justamente creían que el río era un mecanismo de desaparición de la evidencia por excelencia. Es decir, que una vez arrojado el cuerpo al río, muy pocas posibilidades de rescatarlo o recuperarlo se tenían por parte de las autoridades responsables de la búsqueda de personas desaparecidas o de la investigación judicial en el país. Y yo creo que también como un mecanismo para aterrorizar a las comunidades. Es decir, una vez se ha arrojado al río, pues nadie te va a encontrar, nadie te va a buscar. ¿Quiénes han cometido estos crímenes atroces? Pues de conocimiento en sí certero, que sería, eran las autodefensas. Pues también se tiene conocimientos que en otros lados de más arriba y en otras épocas también lo hizo la guerrilla. Más exactamente el Frente 48 de las FARC. Lo que acaba de explicar Heider justo coincide con nuestra investigación. Según los datos del Centro Nacional de Memoria Histórica, grupos de autodefensa estarían detrás del 68% de los casos de desaparición forzada en los afluentes colombianos. Así lo demuestra la documentación de Ríos de Vida y Muerte, el proyecto que les venía hablando. En 40 de los 44 ríos rastreados, paras emplearon esta práctica. En 18 de ellos, los grupos armados desaparecieron a sus víctimas de manera sistemática, torturándolas en 16 ríos, señalándolas como supuestas auxiliadoras de sus enemigos en al menos 19 ríos y manipulando sus cuerpos de maneras atroces e irracionales para evitar que flotaran en el futuro, en 20 ríos. No obstante, eliminar las huellas de su crueldad no fue siempre su única intención. Nadie está exento de culpa, ni las guerrillas ni los miembros de la fuerza pública. Se encontró evidencia de prácticas guerrilleras de desaparición en al menos 11 ríos, y aunque quitarle la vida a alguien para luego arrojarla a un río es ya de por sí un hecho terrible, no emplearon el mismo volumen de sevicia que los paras. La fuerza pública merece un capítulo aparte, pues hay indicios que involucran a algunos de sus integrantes con el incremento de estos métodos de esconder la verdad en el agua. Resulta que me encontré una señora, o sea, me dieron la información de una mujer femenino, aproximadamente como 25, 23 años, por el aspecto que tenía. Le habían pegado, o sea, tenía como golpes en la cabeza, el cráneo estaba roto. Y la encontramos en una media como islote del río, desde el punto que yo le digo donde los tiraban, más abajo aproximadamente 2 kilómetros. Lo encontramos en estado de descomposición. Lo encontraron unos campesinos porque se percataron por los animales, por los gallinazos que sobrevolaban el área. Entonces, pues acá se tiene más o menos como ese perspectivo, que donde hay mucho gallinazo, si no es un animal, es un humano al que hayan matado por ahí. Entonces, los campesinos se acercaron y miraron, y era una mujer la que estaba, pues ahí evidenciaba los golpes que había tenido en la cabeza, como que le habían pegado, no sé, con una piedra, o el mismo río de pronto la golpeó, pero la blusa la tenía puesta, el brasier estaba desabrochado, no tenía ropa interior, nada, estaba desnuda, tenía puesto las medias. Heider ha visto la desaparición forzada en los ríos desde varias orillas, no solo como habitante de una de las zonas donde más masacres ocurrieron en el país, sino también desde su trabajo tuvo que ver esta inhumana práctica. Ahí, Laura, es importante decir que la desaparición es algo que ocurre entre el que desaparece y el desaparecido. Por eso es que la información que ha resultado en tratar de esclarecer la práctica ha sido sobre todo información de los victimarios en gran parte, por ejemplo en las audiencias libres de justicia y paz de los exparamilitares, o también en los pocos sobrevivientes que de alguna manera pudieron salvar su vida. ¿Qué tipo de victimizaciones encontraron?
por ejemplo, el abrir el vientre de la persona y de rellenarla con piedras para que no flote, pero también lo que se hizo muchas veces fue descuartizar los cuerpos y lanzarlos al río para que fuera mucho más difícil reunir las partes e identificarlos. Por ejemplo, algo que también nos llamó mucho la atención es que en algunas regiones los paramilitares que tenían algún conocimiento de la geografía local aprovecharon esta geografía para que en medio de la práctica de la desaparición fuera más estratégico lanzar los cuerpos en algunos lugares más que en otros. Hay un lugar en el Magdalena Medio en el que el río se vuelve un remolino tremendo y pues los paramilitares sabían que si ahí arrojaban los cuerpos tenían más probabilidad de desaparecerlo definitivamente. Con esas prácticas, Juan, ¿no resulta un poco desesperanzador la búsqueda de los desaparecidos? Al final los actores armados terminan logrando su cometido, que es que los cuerpos no aparezcan. Sí, digamos que hay muchísimas condiciones de contexto, tanto científicas como biológicas de los mismos cuerpos que dificultan el recuperarlos, por así decirlo. Sabemos que pues es un país con un conflicto de vieja data y la descomposición de los cuerpos, pues el tiempo hace lo suyo también en el momento de descomponerlos. Cada vez es mucho más difícil encontrarlos y además hacer los cotejos genéticos también se presentan más dificultades a medida que va pasando el tiempo porque nuestros familiares que buscan envejecen y también digamos que fallecen. Eso por un lado, sin hablar por ejemplo de la geografía tan accidentada que tenemos aquí en Colombia, en donde los ríos pueden viajar cientos de kilómetros, por ejemplo los que han sido grandes fosas comunes o entre comillas cementerios, algunas personas los llaman así, pues se hace mucho más difícil, o se pierde en el océano o queda en el fondo de un río supercaudaloso o se pierde en las vastas espesuras de las selvas del sur o del suroriente del país. Entonces sí es una dificultad enorme. Ahora, aquí en Colombia no se ha llevado a cabo el primer ejercicio de recuperación de cuerpo subacuático, aunque ya hay varios pilotos, por ejemplo en el mundo hay experiencias internacionales que nos dicen que no es imposible. Digamos que de todas formas hay expertos y también familiares de las víctimas que son muy optimistas también para encontrar a estas personas. No se nos puede olvidar que los ríos están llenos de vida y tarde o temprano su cauce, según los expertos, saca a flote todos los secretos que otros quieren endilgarle. Heider, por ejemplo, nos cuenta un poco cómo fue su experiencia y algunos de los cadáveres que él encontró. Sí, claro, pues como más abajo ya quedan otros pueblos como decir San Antonio, queda el Tigre, entonces por allá ya iban encontrando los cuerpos que también después sucesivamente fueron llevados algunos a la Hormiga. No siempre aparecían, algunos sí aparecían, otros ya no aparecían o simplemente ya aparecían después de meses, ya cuando se habían descompuesto los huesos, por ahí aparecían en las orillas. Pero entonces, ¿los ríos son o no son cementerios desaparecidos? Es todo un debate, digamos que sí se han vuelto grandes fosas comunes acuáticas, por decirlo de alguna manera. El término de cementerio también es un término complejo porque puede dar la idea de camposanto, de un lugar de descanso para que los familiares vayan y rememoren a sus seres queridos, pero no necesariamente eso es lo que sucede en los cementerios. Es una memoria mucho más volátil, mucho más efímera, en la que efectivamente hay un tema de rememoración, pero hay un tema de dolor muy fuerte, es una cicatriz que nunca cierra. Un familiar de una persona desaparecida es alguien que toda la vida tiene, digamos, ese dolor en alguna parte de su corazón y eso es algo que debemos nosotros comprender como sociedad. Entonces sí, está abierto a debate y pues deberíamos tratar de escuchar más voces a ver qué piensan sobre esto. El río no se convierte en un cementerio porque no guarda los cuerpos. En la historia del río Cauca, si lo coges desde arriba, desde el departamento del Cauca, pasando por el Valle del Cauca, las masacres de Trujillo, las narraciones y las historias de todo lo que ha ocurrido, es que el cementerio ha sido, han intentado los grupos que han cometido estos crímenes, usarlo como un cementerio, usarlo para desaparecer el cuerpo.
pero el río por su propia dinámica no ha permitido eso, porque el río, si bien pues recibe el cuerpo en el sitio donde es arrojado por su fuerte caudal, por sus dinámicas, lo expulsa en otro sitio. Entonces el mismo río ha hecho una labor, y por eso hay tantas zonas en el río Cauca, no solo aquí en la zona afectada por Hidroituango, sino que son muchas las zonas del río Cauca, en donde, incluso en el río Magdalena, en donde se volvió una tradición recoger cuerpos. Quien habla es Isabel Cristina Zuleta, vocera de Ríos Vivos, un movimiento de derechos humanos del occidente, norte y bajo Cauca antioqueño que denuncian el negativo impacto ambiental y de derechos humanos que está haciendo la construcción de Hidroituango, una de las presas hidroeléctricas más grandes de América Latina, que hoy se enfrenta a graves problemas de infraestructura que incluso han dañado o han impedido su funcionamiento. Según Ríos Vivos, el proyecto Hidroituango amenaza con inundar gran parte del territorio antioqueño, donde se han encontrado fosas comunes y cuerpos no identificados que fueron enterrados durante el conflicto, por lo que el proyecto hidroeléctrico puede socavar futuras investigaciones sobre la violencia. Hasta ahora, la Fiscalía alcanzó a exhumar 159 cuerpos de la zona afectada por Hidroituango, pero los índices de desaparición superan las 2.000 personas y el número de masacres asciende a 134. Su lucha por recuperar a personas dadas por desaparecidas en los ríos ha sido incesante. Eso, por supuesto, le ha traído un sinnúmero de amenazas. Existen muchos intereses que, según ella, van en contra de buscar la verdad sobre lo que ocurrió en los ríos colombianos. Hemos recibido muchas amenazas. Han asesinado a 4 líderes del movimiento Ríos Vivos de Antioquia desde que estamos conformados. Hemos recibido mucha presión política, mucha persecución, muchos procesos judiciales, así no tengan ninguna prueba, pero nosotros sabemos que es la parte de la persecución política, y sobre todo hemos recibido un abuso de poder por parte de la institucionalidad terrible, porque cuando hemos hablado de los muertos nos han dicho que eso no es importante, como nos lo dijo la gobernación de Sergio Fajardo, que los muertos no eran un asunto importante en Hidroituango, o el mismo gobernador de Antioquia actual, que nos dijo que la obra no se podía parar cuando nosotros hicimos una gira por Europa y se logra una carta de los europarlamentarios hablando de estos temas, y hacemos todo lo que esté a nuestro alcance como por buscar los cuerpos, buscar a los desaparecidos y que se avance en la búsqueda de la justicia. La respuesta de Colombia fue aterradora, o sea, para nosotros fue ver a un gobierno que no le interesa buscar a los desaparecidos. La mayoría de los casos que tiene el movimiento estaban archivados. Son personas que desaparecieron en el territorio y que nunca las buscaron a pesar de que la gente denunciara. Isabel Zuleta asegura que este hecho provocó que los familiares dejaran de denunciar las desapariciones forzadas. Los familiares dejaron de creer en la institucionalidad por los altos índices de impunidad, pero además porque hay una mentalidad de que como se lanzan al río, quedarán siempre en las profundidades. Tendrá razón, se podrán o no buscar. Diana Arango, directora de Équitas, cuenta que a pesar de que sí se puede, en Colombia aún no se ha hecho un trabajo riguroso para hallarlos. Realmente la Fiscalía no ha dicho ni sí ni no se puede buscar. Es decir, yo lo que creo, lo que he visto de los procesos de justicia y paz o de las audiencias de justicia y paz es que una vez que los victimarios reconocen que digamos que estas personas fueron asesinadas, que un grupo de personas fueron asesinadas y que fueron arrojadas a los ríos, hay como una creencia generalizada al interior de las instituciones del Estado que ya no hay mucho por hacer. Es decir, que no hay posibilidades de recuperar las personas que están al interior del río, sino que se concentran nuestros esfuerzos en aquellas personas que fueron de pronto recuperadas por algunos campesinos de la zona y que fueron enterrados en las riberas de los ríos. Pero realmente un esfuerzo sistemático, organizado, científico, para buscar a las personas que todavía están dentro de los ríos, no se ha hecho en Colombia. Y yo creo que parte de este mito de que no se puede hacer nada porque todo lo arrastra el río hasta el mar y que es imposible la búsqueda. Retrocedamos un poco para entender las dificultades. Diana, ¿por qué es tan difícil recuperar estos cuerpos? ¿Qué ocurre cuando son lanzados a los ríos? Lo que pasa cuando un cuerpo es arrojado al río, pues
muchas variables, muchísimas, que tienen que ver con clima, es decir, qué tan caliente o qué tan fría es la zona donde el cuerpo fue arrojado, o digamos, donde se encuentra el río al que fue arrojado. Tiene que ver con las condiciones propias del río, es decir, caudal, no sé qué tan ancho, que las transformaciones que ha sufrido en términos si se ha desbordado o no, si ha mantenido su cauce, si contiene, qué tipo de animales carroñeros contiene, qué tipo de sedimentos contiene, la composición química del río. Y también tiene que ver mucho con, por ejemplo, con las condiciones que nosotros llamamos forenses, es decir, en qué condiciones fue arrojado el cuerpo. Ahora, yo creo que es importante también tener en cuenta las condiciones sociales. Por ejemplo, en determinadas zonas sabemos que las personas que trabajan en los ríos, llámese barqueros, pescadores o personas que viven al lado de los ríos, pues a veces desde su solidaridad y su compromiso con las víctimas sacaban algunos de los cuerpos que veían navegando río abajo y que fueron inhumados ya sea en cementerios comunitarios que están a las riberas de estos ríos o en los mismos cementerios municipales de los municipios donde estas personas podían sacar a esas personas que iban digamos navegando el curso del río. Entonces también ahí tenemos un segundo y hasta un tercer escenario de búsqueda, que es tanto las fosas que podrían haber o los cementerios comunitarios que podrían haber en las riberas de aquellas personas que efectivamente fueron rescatadas o los cementerios municipales. Por ejemplo, te pongo el caso, por ejemplo, de Marsella, que Marsella Risaralda tiene una historia de haber recuperado varios cuerpos de los ríos y haber sido inhumados dentro de sus predios. Pero entonces, ¿qué debe hacer el Estado colombiano para cumplir con esta deuda histórica que tiene con las víctimas? Aquí hay como dos pasos a seguir, que involucran muchos subpasos a la vez. El primer paso es establecer una investigación preliminar seria. Lo que pasó en Justicia y Paz es que nunca se investigó realmente si lo que estaban diciendo los paramilitares era cierto o no. ¿Quién eran las víctimas? ¿Cuántas eran? Digamos, ¿en qué condiciones fueron arrojadas al río? Ese esfuerzo sistemático de ampliar la investigación preliminar, de corroborar los testimonios, no se hizo por parte de la Fiscalía. Yo creo que es el momento en el que la unidad, por ejemplo, de búsqueda de personas dadas por desaparecidas pueda decirnos el universo, por ejemplo, de personas que fueron arrojadas a los ríos aproximadamente y en qué condiciones fueron arrojadas. Yo creo que eso es una información que necesitamos saber. Lo segundo es que hay que conformar un equipo interdisciplinario. Esto no le corresponde solamente a los científicos forenses. Aquí tenemos que traer expertos de muchas disciplinas, como te decía, hidrólogos, ingenieros civiles, matemáticos, estadísticos, gente que se piense el problema desde otra perspectiva. Es decir, gente que no necesariamente ha estado involucrada en la búsqueda de personas desaparecidas de manera natural, sino que, por el contrario, vienen de otras ciencias exactas o básicas que pueden aportar en la discusión de un problema tan complejo como es este. Y yo creo que esto podría ser un proyecto muy interesante, más que proyecto, una apuesta muy interesante, no solamente por recuperar a esas personas o por explorar la posibilidad de si se puede o no recuperar a esas personas, pero sobre todo en términos de verdad y de justicia, de saber qué fue lo que pasó con estas personas que fueron desaparecidas en los ríos y pues por lo menos decirles a los familiares que agotamos todos los recursos científicos y técnicos a nuestra disposición para tratar de recuperarlos, algo que en Colombia no se ha hecho hasta la fecha. Hay un nuevo capítulo que se abrió formalmente el año pasado para las víctimas de la desaparición forzada. Se trata de la entrada en marcha del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición que se creó después del acuerdo de paz entre el Gobierno Nacional y la extinta guerrilla de las FARC. Con su arranque entraron en funcionamiento 3 entidades: la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, la Jurisdicción Especial para la Paz, conocida como la JEP, y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. Organizaciones y víctimas ahora tienen la esperanza de que estas entidades les ayuden a recuperar a las más de 100.000 personas que fueron reportadas como desaparecidas en el país durante el conflicto armado y a proteger los lugares donde creen que están sus cuerpos, entre ellos los ríos.
Sin embargo, Juan, aunque consideran que se dio un gran paso, les preocupa que el actual gobierno no le haya asignado los recursos suficientes ni le esté dando el espaldarazo político a estas entidades. Esos, dice la vocera de Ríos Vivos, son los primeros desafíos a los que deberán enfrentarse. No le vemos interés al gobierno en mover la unidad. Nosotros teníamos muchas esperanzas en la unidad, pero vimos también un Estado sin ningún interés, a los familiares, a todos los que hemos estado en esta lucha muy solos y como sin apoyo de nadie. No solo es un asunto económico, la otra preocupación es que el conflicto armado aún sigue vigente. ¿O no, Isabel? La otra dificultad específicamente en Ríos es el terror, o sea, el miedo que hay de la gente que ha visto en dónde entierran, cómo entierran, o que ellos mismos han enterrado. Es la vigencia del conflicto armado. Ese fenómeno no ha parado. Solo hasta el año pasado nosotros documentamos un caso antes de la inundación, en el mes de enero del año pasado, hace un año. Es un fenómeno actual, o sea, es una situación que sigue ocurriendo, que la gente sigue viendo cómo bajan cuerpos por el río. Aunque Isabel reporta la situación desde Hidroituango, en el Bajo Putumayo, donde vive Heider, también ocurre lo mismo. El dolor por esta práctica de desaparecer gente en los ríos sigue vivo. Hoy siguen arrojando cuerpos a los afluentes. En la base de datos Ríos de Vida y Muerte hay registro de 12 ríos que han presentado casos en los últimos años en cuyas orillas delinquen, sobre todo, grupos armados al servicio del narcotráfico y bandas criminales provenientes del paramilitarismo. Estoy amenazado. Acá se siente mucho temor, o sea, no hay seguridad, hay listados de amenazas, matan a cada rato, las disidencias están presentes, uno ya ha denunciado ante los entes de Defensoría del Pueblo, ONU, y no, o sea, el gobierno en sí dice que no hay nada, pero sí sigue existiendo. Pues se les ha dicho que acá estamos en el momento como retomando nuevamente territorio disidencias con la ayuda del narcotráfico. Justamente o sea, no ahora, sino en una vertiente, porque el río Guamués cae al río Putumayo. Y en Puerto Asís, el día domingo, una mujer que hubo allá. Pues no lo hacen a menudo, pero sí todavía existen o hacen esas prácticas. Juan, hemos llegado al final de este programa. No podemos irnos sin antes agradecerle por acompañarnos en esta emisión de Hablan los Desaparecidos. Y por supuesto, también queremos agradecer la compañía de quienes nos oyen cada 8 días en Voces desde el Territorio. Muchas gracias por la invitación, Laura. Ha sido un placer poder acompañarles y hablar de esta nuestra investigación en la que han participado más de 20 periodistas de la mano de las comunidades más azotadas por este flagelo. Las puertas de este espacio siempre están abiertas para ustedes, así que si desean comunicarse con nosotras, no duden en contactarnos en nuestras redes sociales escribiendo a Colombia 2020. Este episodio fue realizado por Juan Gómez, Carolina Ávila y quien les habla, Laura Dulce Romero. Este episodio de Hablan los Desaparecidos fue editado en alianza con la emisora cultural de Colombia HJCK. Escúchenos cada 15 días en Voces desde el Territorio, el podcast de Colombia 2020 y El Espectador.